Shalom a todos, saludos y bendiciones desde Jerusalén, Israel, Tierra Santa. Hoy quiero hacer una breve reflexión acerca de la verdadera espiritualidad, el camino espiritual. Muchas personas piensan, y lo digo porque a veces me ha sucedido que en las consultas personales de Kabbalah que doy, hay personas que vienen y me dicen, mire, yo tengo tal problema y no entiendo si cómo es posible que si ahora estoy buscando a Dios, entré a la Kabbalah, estoy haciendo tal cosa, tendría que todo irme maravillosamente bien, tendría que todo ir bien, pero sin embargo veo dificultades y tal. Mire, el camino espiritual es un camino de desafíos. Que nadie se imagine que la espiritualidad es un camino de rosas maravilloso, donde ahora porque estoy estudiando, me leí un versículo del Zohar, uy, magia. No, el camino espiritual es un camino de transformación, es un camino de desafíos, es un camino de esfuerzo. La verdadera lucha espiritual es la lucha, la batalla que uno tiene con uno mismo. No porque alguien esté en una espiritualidad significa que ahora no va a venir situaciones y problemas en la vida de la gente. La gente está perdida. La base de la Kabbalah es la Torá. Cualquiera que lea la Biblia, lea y vea todos los ejemplos de los hombres profetas, santos, sadiquim, gente que atravesaron dificultades, enfermedades, persecución. Moisés, una vida todo bien y de momento problemas, persecución, un muerto, lo querían ejecutar, solo hubo que salir huyendo, perdió todo. Claro, después se ve que todos esos problemas al final se cambiaron y fue de bendición. Ahí es donde la gente se pierde. Ve solamente la dificultad. Uy, si estoy ahora con la kedushá, con la oración, ¿por qué está el problema? Te estás enfocando solo en el problema. ¿No viste que Moisés fue Moisés? No antes del Éxodo. Moisés fue Moisés después que se enfrentó al faraón y después que salió el pueblo de Israel de Egipto. Antes nadie era Moisés. ¿Quién sabía quién era Moisés? Una persona simple. Había un propósito que tenía con él, el Creador. Pero tuvo que pasar por toda esa persecución desde pequeño. Luego cuando dio muerte al egipcio, cuando lo querían matar, cuando tuvo que salir huyendo, dejar la familia, conocidos, todo, como forastero, inmigrando a otra tierra, sí, tuvo que hacer su vida por allá. Allá en ese exilio, en esa dificultad, en esa persecución, en esa lejanía de la familia, un inmigrante en una tierra diferente, otro idioma desconocido, allí encontró a Dios. Realmente. Allí conectó realmente con Akadosh Baruj Hu. Allí vio milagros. Allí se convirtió en profeta. Allí regresó luego con una fe todavía más fuerte para ayudar a y liberar a su pueblo. Fue la dificultad, fue toda esa persecución, todo ese exilio, lo que convirtió a Moisés en quien lo conocemos hoy. Todo ese desafío después con el faraón, aun cuando ya estaba profeta, como estaba con Akadosh Baruj Hu, tuvo que enfrentarse al faraón, la persona más poderosa en aquel momento, en el imperio más poderoso que había. Y luego los desafíos también de liderar al pueblo de Israel. Pero fue todos esos desafíos los que lo hicieron todavía mucho mayor. No se dice que porque Moisés vio la visión de la famosa arbusto que no se quemaba y que Dios se comunicó con él, ahora, uy, ya tengo comunicación con Dios, veo los espíritus, veo los ángeles, maravilloso todo. No, lea, ahí está el ejemplo de los sabios. La Kabbalah es eso, el estudio profundo de los textos de la Torah, de la Biblia. La gente se está olvidando de eso. Esa es la base de todo. La Biblia, la Torá. Igual con el ejemplo de todos los sabios. Mira la historia de Job. Todo iba bien, maravilloso. Era un siervo de Dios, devoto, fiel. Hacía sacrificio, ofrendas por sus hijos, conectado con Dios. Y de momento, una dificultad tras de otra. Muerte, problemas con la esposa, enfermedades, le quitaron los hijos, perdió todo el dinero. O sea, todas las calamidades juntas que le hubieran podido pasar a un ser humano. Que estoy seguro que no ha habido otra persona con tanta calamidad como Job. Al mismo tiempo todo. Y aún así sirvió a Dios. Aún así se mantuvo su fe en Dios. Porque su fe no dependía de que si Dios me da o no me da. Y ese es el problema, que mucha gente está entrando a la Kabbalah buscando de la manera errada. Algunos están entrando porque ven, uy, Kabbalah más sí, déjame usar un nombre para llamar a un ángel. Eso es pamplinas y tonterías. Eso no es espiritualidad real. Otros, voy a entrar aquí para que esto y me llegue la parnasá, me llegue el dinero. O sea, mire, desear esas cosas esas cosas no son malas, la materia no es mala, siempre lo decimos. Y está bien disfrutar esas cosas, pero entrar a la espiritualidad buscando eso primero,
No es el paso correcto. Ok, si entras ahí, después cambias tu forma de ver y ves la perspectiva correcta, que es desarrollar una relación, una conexión con Dios, en las buenas o en las malas. Yo no les, como dicen los sabios judíos, el Talmud, y nos enseñan que el objetivo real es servir a Dios, ya sea que si me da o no me da, si me da la vida eterna, el Olam Abba o lo que sea o no, yo soy siervo de Hashem. Y nadie que se acerque a Dios va a recibir otra cosa sino bendición. Lo que pasa es que la persona cuando está atravesando la dificultad, el desafío, solamente se enfoca en el desafío. Uy, la prueba, uy, la dificultad. Yo pensé que con hacer un rezo hoy, no, no. A veces uno le recomienda a una persona, mire, haga tal salmo, haga tal rezo, haga tal cosa. Pero ¿qué hace la persona? Muchas veces, a veces no lo hacen, pero otros solamente lo hacen un día y ya. ¿Usted cree que por hacer un salmo, un rezo un día, se solucionan las cosas? Es todos los días. ¿Cuántas veces has hecho el salmo? ¿Una, dos? Yo conozco personas que han estado 5, 10 años orando a Dios por un hijo. A los 10 años de rezar todos los días, es que se le ha concedido. Esa es la verdadera el trabajo que hacen los salmos, que hace la Torá, que hace el estudio, que hace la meditación. No es porque hice una meditación hoy, no es porque hice un rezo hoy. Voy a cambiar mágicamente, voy a dejar las malas actitudes, a dejar las cosas que no son correctas de la personalidad de la persona. O, o el que roba porque leyó un salmo va a dejar de robar, un ejemplo. No, no. O el que está enfermo voy a hacer un salmo milagrosamente. No, puede ser que ocurra un milagro, sí, pero realmente la espiritualidad real es el trabajo. ¿Cuántas veces leíste ese salmo que creó tanta energía que la fuiste atrayendo a ti una y otra vez constantemente hasta que te pudiste superar la dificultad, pudiste superar el desafío, pudiste superar la enfermedad, pudiste superar la dificultad? Porque nada es permanente. La gente se enfoca solo en los problemas y no se da cuenta que eso es transitorio. La espiritualidad es la que permanece. Y la espiritualidad es la que se desarrolla en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Es la conexión con Dios, es la pureza de la conexión, la kedushá, la santidad. Esa es la espiritualidad real. Entonces, como decía, no crean que porque alguien entre la Kabbalah, entre la espiritualidad hoy, todo va a ser maravilloso. No, ahora vienen también desafíos, porque ahora la Yetzer Hará que traes dentro no se va a dar por vencido así como así. Los vicios, las malas actitudes, la shonará, el chisme, las habladurías, todas esas cosas, no se van a ir así como así. No, todo eso va a ser fuerza para no zafarse. Y te va a empezar, al pensamiento va a venir, hoy, no seas tan, no seas tan fanático. No, haz un rezo hoy y después no hagas más nada. O si te levantas hoy, haces un rezo, si no, no hagas nada. Si vas a quieres estudiar algo, leer algo, cuando tú te sientas bien, si no, no. O sea, uno mismo se empieza a autoconvencer a sí mismo, incluso del comportamiento que sabe que no es correcto. Son trampas también de la mente, porque el Yetzer Hará se aferra con tanta fuerza que no quiere que entre la Kedushá para transformar todo. No quiere que entre esa luz que rompe en mil pedazos, lo que tiene que ser roto para rehacer desde ahí a un ser totalmente nuevo y diferente. No, se quiere aferrar a todo eso. Entonces, esa persona que está entrando a la espiritualidad y que entra buscando magia, buscando dinero, buscando placeres, como me tocó una vez una persona en una sesión, una consulta, que vino a la consulta y esa persona venía del mundo de las brujerías, del satanismo y de cosas como esa, donde hacían pactos y cosas por dinero, por éxito en negocios y en tantas cosas, y pensó que venir a conversar conmigo me podía dar a mí dinero o que yo le podía dar a él algo. Se equivocó totalmente. Totalmente equivocado. Eso no es espiritualidad real. Eso con brujerías eso es satisfacer los deseos egoístas de la Neshama, las ataduras a la fisicalidad. Esa no es la espiritualidad. A Dios no se puede comprar. No se puede comprar. Nadie va a hacer el trabajo por ti. El trabajo es uno realmente. Y entrar otra vez, aunque es cierto que existen en la Kabbalah y en la espiritualidad, es poderoso los salmos, es poderoso las cosas que hay en Kabbalah Masid, por ejemplo, pero no es el objetivo final. Como decía, cuando uno mira la historia de los sadikim, de los santos, toda su vida es una vida llena de pobreza, de enfermedad, de dificultades, de persecución, los han en cárceles. Nada más hay que leer las biografías de los sadikim, en Marruecos, aquí, en España, donde quiera.
uno ve todas las dificultades que han pasado. No, y todos eran expertos en Kabbalah más, y todos eran expertos en todos esos temas. No veo que estaban usando estas cosas de manera egoísta. Y no es que no se pudiesen usar, se podían usar, pero no era el enfoque principal. Eso es lo que quiero demostrar o dejar de ver en este video. Si existen, son para utilizarlas dentro de un contexto. Y también existen para saber cuándo no usarlas. Porque eso es como quien, por ejemplo, porta un arma. El arma, si te van a atacar, si tu vida está en peligro, la vas a usar para defenderte. Pero el arma mayormente no la estás disparando todo el tiempo a todo el que pasa por la calle. O para resolver cualquier problema a punta de pistola. Dame tal cosa, si no, eso es el ladrón que va a un banco sin trabajar, sin esfuerzo, a punta de pistola. Dame el dinero, dame el éxito, dame lo que te pido. Firme ese contrato, dame el negocio. Ese es un aprovechado, un ladrón. Entonces mucha gente entra a la Kabbalah con ese objetivo. Kabbalah más, sí. Dame los libros, dame el secreto. Pero es como el ladrón que no ha hecho el esfuerzo, que no ha hecho el trabajo y quiere usar una pistola para amenazar a todo el mundo. Esta persona no sabe que eventualmente a él lo van a matar también de un tiro. Porque vendrá otro con otro que está en lo mismo y eso se convierte en una mafia. Ahí entra la brujería, ahí entra el ocultismo, ahí entra el satanismo y toda la gente que al final lo que se ha perdido es en busca de los placeres y cosas egoístas. Eso no es espiritualidad real. No es espiritualidad real. El objetivo principal de la Kabbalah es la conexión con Dios. Es una lucha. Cambiar la personalidad de uno es difícil. Entre lágrimas, ayunos, rezos, cuando uno lee los consejos que han dado los sadiquim, las obras de cuántos ayunos hay que hacer, de rezos, esfuerzo que hay que hacer, migbe vestido de blanco, rezos, meditación, estudio constante. No es fácil la batalla espiritual. No es fácil. Uno cuando ve las historias cuántas veces, por ejemplo, en la Hasidut, que se habla mucho de la Hibotedut, y de irse a un bosque solo a hablar con Dios, y uno ve la gente de rodillas, llorando, arrastrado, clamando a Dios que lo ayude y lo libere de una culpa que está cargando, que lo ayude a liberarse de algún vicio, de algún desequilibrio, de una actitud que sabe que no es bien. Gente que tiene actitudes que saben que tienen que cambiar como esposos o como esposas, como padres, como hermanos, etcétera, y están luchando. Y es duro, con lágrimas, con esfuerzo, con una enfermedad, con una dificultad, y eso es una prueba a la fe constante. Esa es la verdadera espiritualidad, que es un desafío. Clamar a Dios y verse totalmente en el tejón perdido, clamando, llorando, de rodillas, cuando nadie te ve. Ahí es donde tiene el crecimiento real. Esa es la espiritualidad. Pero eso es lo que mucha gente no quiere hacer. Y cuando entra a la Kabbalah lo que viene es buscando lo fácil. Viene de otro lado buscando lo fácil y cree que acá también así. No. Esa persona lo que vas a perder, su alma está perdida en ese cuento que todavía trae de otro sitio y cree que lo va a encontrar acá. No, se pierde totalmente. Porque bien explican los sabios que mucho entrado en ese mundo también, pues eventualmente lleva a la persona a perderse totalmente. Y no es que no estudiemos esas obras, se estudian. Cuando hay necesidad de ayudar a una gente enferma, se usan, pero no es todo el tiempo, no lo es. Porque al final te van a enviar de vuelta a que hagas el trabajo. Aquí nadie se va a saltar el sistema. Cree que Dios no nos conoce, quiénes somos en esta vida, en otra vida y en todas las encarnaciones pasadas. ¿Eh? Al creador no hay quien lo engañe, al sistema no hay quien lo engañe. ¿Crees que te vas a saltar el sistema? Te van a mandar de vuelta atrás en otra reencarnación y en otra y cada vez será más miserable la vida de esa persona hasta que aprenda a través del dolor, a través de la dificultad, el crecimiento. Que el objetivo no es sufrir, el objetivo es el cambio de la conciencia. Cuando hay un cambio de conciencia, todas esas cosas comienzan a disiparse. Los problemas se apartan, las dificultades se apartan. Podrá llegar a una situación aquí, ya siempre le digo a la gente, puede llegar algún problema aquí y allá, pero se aparta fácilmente o llega con menos intensidad, con menos fuerza. Y uno va por la vida como en otro nivel de conciencia. Como decimos, ya ni el elogio, ni la crítica, ni el placer, ni el dolor. Más bien el que está en un nivel de kedushá, de santidad, que en qué te van a probar. Con un dolor, con una enfermedad, con un problema. Ya el que está en un nivel de conexión profunda no le interesa, le está pensando en eso. Su mente, su objetivo, su conexión es con Dios, con Akadosh Baruj Hu. Para él sufrir es un deleite porque sabe que está purificando, porque el dolor, la dificultad, el problema, lo que tienes como objetivo es purificar a la persona. Y el lado del bien también tiene su objetivo. Entonces, ya esa persona está ha trascendido más allá. Y claro,
eventualmente también te va a dar Dios bendiciones. Porque otra vez, hay muchos también ejemplos de sadiquim, de grandes hombres que vivían en la abundancia, en la riqueza. Eso no tiene tampoco ningún problema. Puede ser rico, abundante, pero no estás atado a las cosas materiales. Sin embargo, Dios te lo da todo, te da toda esa bendición. Hay gente que son, por ejemplo, está la historia real de quién fue el maestro, por ejemplo, del Baal Sulam, Rabbi Yehuda Ashlach. Él cuenta, Rabbi Yehuda, antes de ser religioso, antes de ser ortodoxo, antes de ser cabalista, antes de nada, era una persona común en Europa. No recuerdo ahora de qué país era el Baal Sulam, no sé si era de Lituania, un lugar de esto. Y pues, él era una persona normal en la universidad, estudiando, hasta que un día se encontró con un señor que vino a enseñarle y lo introdujo a la sabiduría de la Kabbalah, y era una persona simple, era una persona que no se andaba vistiendo con sombrero, ni de negro, ni hacerse el más santo, ni nada de esas cosas. Una persona simple y común, pero le reveló unos secretos y una profundidad tan grande. Lo único que estudió con él fue, si no me equivoco, que fue Máximo, estudió como una semana, unos días, y después el maestro se le perdió. Y se cansó de buscar y buscar, y preguntando, porque no sabía ni el nombre. Estudió como una semana con alguien y no sabía el nombre de esa persona, por la profundidad de los secretos de la Kabbalah que le reveló. Y él lo llevó a otro mundo totalmente. ¿Y qué pasó? Que después desapareció el maestro. Pasó un mes, 2 meses y no sabía nada de él. Y busca y busca. ¿Quién es este hombre? Nadie sabía porque ni él sabía el nombre. Hasta que eventualmente dio con él. Y cuando dio con él, se encontró con su maestro que estaba ya en sus últimas eh, momentos de su vida y básicamente estuvo como un mes o algo con él y fue como algo así más o menos. Y cuando lo encontró, falleció como a los pocos días su maestro. O sea que en general nada más estuvo con él como unos meses, algo así, y falleció. Pero el impacto, la enseñanza tan grande de ese hombre le cambió la vida y se convirtió en el Bala Sulam, el gran cabalista. Pero ese maestro estaba en un nivel más alto que el Bala Sulam. ¿Y saben quién era ese hombre? El Bala Sulam lo dice. Era un comerciante, un judío que era hombre de negocios, de empresas. No tenía títulos de rabino, no tenía título de gran cabalista, de gran santo, de gran saddik, ni nada de esas cosas. Un hombre de negocios. Alguien diría, ese que está en el dinero, en las cosas mundanas, en la trivial. Por eso les decía, no es la materia, no es el dinero, no es vivir bien, no, eso está bien, está normal. El problema es cuando la gente se apega a eso, el problema es cuando la gente viene a la Kabbalah, a la espiritualidad, buscando solamente eso, buscando la magia, o buscando el camino fácil, o buscando una mala materia, ahí es donde se pierde. Si vienes con el enfoque de la conexión con Dios, al crecimiento personal, de la conexión con Akadosh Baruj Hu, no solamente vas a lograr la conexión con Dios, también vas a tener la bendición material si está en tu camino para tu crecimiento. Eso fue como Salomón. Dios le dijo, pídele lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón? Dinero, reino, palacio. No, le pidió sabiduría. Le pidió esa conexión con Dios. Y Dios le dijo, porque no me pediste estas otras cosas, te voy a bendecir no solamente con la sabiduría, pero también te voy a bendecir con dinero, con riquezas, con poder, con todo lo que vayas a desear. ¿Pero por qué? Porque primero Salomón se conectó, sabía, con la esencia, con la kedushá, con la santidad, con la espiritualidad. Fue a Dios por la intención correcta. No fue buscando alegría, ni buscando dinero, ni buscando magia para resolver cosas, hacerse el mago. Son tonterías. Ah, pero si te conectas con Akadosh Baruj Hu, buscando la conexión con Dios, la de Bekut, la santidad, vas a tener también todo eso. Por eso decía, estas cosas no son malas, están bien, pero si tienes el enfoque correcto, que no estás apegado a nada, solo a Dios, a nada. Cuando no estás apegado a nada, todo lo demás viene a ti solito, como un imán. Todo va a venir a ti, la bendición, el dinero, el éxito, todo lo que hagas, porque no es eso, es porque estás conectado a la fuente de todo, que es Akadosh Baruj Hu. Estás conectado a la fuente de todo, de la Shefa, de la abundancia, que es Dios. Y cuando estás conectado a la fuente de todo, no te falta nada, ni espiritual ni material. Entonces, sí, puedes vivir bien, puedes ser rico, millonario, multimillonario. Yo conozco rabinos que son millonarios, millonarios y tienen negocios y empresas y son religiosos, ortodoxos, observantes. No hay contradicción ninguna, pero su enfoque está en Dios. Sea que tenga o no tenga, su enfoque está en Dios, como Job. Sea que tuviese o no tuviese, su enfoque está en Dios, no en nada. Y cuando tú estás conectado con la fuente de la abundancia, cuando estás conectado con la Shefa, cuando estás
conectado con la esencia, el propósito real, entonces viene toda la bendición espiritual, material, abundancia, éxito, economía, todo viene. Porque no es ir detrás de eso, es ir detrás del que lo da. ¿Y quién es el que lo da todo? Akadosh Baruj Hu, Hashem, el Ensof, la Shefa, la bendición, la fuente de todo el sustento es Dios. Cuando estás conectado a esa fuente, realmente, otra cosa que eso hay que hacer un trabajo espiritual. Hay gente que puede también creer que estoy conectado. Pero ¿cómo es esa conexión? Conexión de que estoy conectado si me da. Si no me da, me pongo bravo, ¿no? Entonces, hay un trabajo acá. Hay un trabajo acá que hay que redireccionar el pensamiento. Y les decía, la conexión es más allá de si me da o no me da. O sea, la espiritualidad real es eso. Y el camino espiritual es difícil, vienen desafíos, luchas internas con uno mismo, luchando con los desequilibrios, con las faltas que todos tenemos, llanto, lágrimas, desespero, depresiones a veces, tristeza, a veces me levanto alegre, a veces estoy triste, a veces lucho, a veces no comprendo qué me pasa. Eso sucede porque es la lucha espiritual, la batalla con el Yetzer Hará. Entonces la gente no puede esperar entrar a una espiritualidad y que todo vaya de maravilla, como decía al principio, color de rosa, todo maravilloso. No. Vendrán desafíos, vendrán dificultades, porque eso es ahí está el crecimiento. Significa que todo está moviéndose en tu vida para una elevación de la conciencia, para un cambio nuevo. Cuando Abraham estaba cómodo en Ur Kasdim, en Ur de los Caldeos, vivía bien, cómodo, siervos, dinero, abundancia, vivía bien, cómodo, familia, y Dios le dijo, deja todo eso y sígueme donde te voy a decir que vayas. ¿Estás loco? ¿Cómo? Dejar el dinero, dejar a mi familia, dejar mi siervo, dejar todas las casas que tengo, los negocios que tengo aquí, para ir a buscar la espiritualidad. Como ah, te conectas a la fuente es real, cuando te das cuenta que no es la materia, es conectarse a la fuente. Cuando te conectas a la fuente, no importa dónde estás, en qué país estás, donde quiera que tú vayas, vas a ser bendecido y mucho más. Abraham siguió la voz de Akadosh Baruj Hu, se fue al desierto a vivir en tiendas de campañas o Elim, o él, como decimos, una tienda. ¿Y qué pasó? No solamente es que se convirtió en Abraham realmente, y Dios le cambió el nombre, no es Abraham, eres Abraham, padre de una multitud, ahora lo hizo todavía más rico todavía. Le dio todavía mucho más dinero, le dio todavía mucho más siervos, más camellos, más tierra, más propiedades. Lo hizo el hombre más rico de toda aquella región. O sea, entonces estamos viendo que materia y espiritualidad van de la mano. No es mala la materia. Pero no es el enfoque buscar el dinero, no es el enfoque ese real de buscar a Dios o la Kabbalah para eso, o Kabbalah para hacer magia y cosas, caminos fáciles. No, Abraham no estaba pegado a la materia, porque sabía que la fuente de todo era Dios. Por eso pudo dejar todo aquello y Dios le dio todavía más, más económicamente, lo hizo muy rico, tanto a él como a Jacob, como a Isaac, muy, muy ricos. Hasta tenía soldados, siervos, podía comandar ejércitos cuando liberó a Job, a Lot, por ejemplo. Comandaba ejércitos. El hombre tenía poder. ¿Pero por qué? Porque estaba conectado a la fuente de Dios. Le quedó sobre la Shefa. Entonces, como decía ahorita, el que viene a la espiritualidad tiene que saber que es un desafío, que es una lucha, para conectar con la fuente, porque no es tan sencillo que todo el mundo así tan fácil. No, no, es un desafío luchando, refinamiento, pureza. Entre más yo me purifico, entre más me acerco a la limpieza, la Kedushá, más me conecto con la fuente de la Kedushá, porque la impureza no puede conectar con la Kedushá. Dios es Kedushá, no hay impureza en él, pero nosotros sí. Tenemos que luchar y refinar y transformarnos y para cada día más conectarnos más. Y entre más nos conectemos con Akadosh Baruj Hu, entre más nos conectemos con la verdadera espiritualidad, vendrá, como decía ahorita, no solamente la bendición espiritual, también material. Y mucha, en abundancia. Millones también pueden venir, como muchos casos. Pero el enfoque está en que cuando uno ve a otro y dice, uy, mira qué bien le va a fulano. Yo quiero lo que él tiene. No, no es la materia. Desea la conexión con Dios, que es lo que tiene él, que también serás bendecido dentro de lo que te corresponde a ti, porque todo es por un mérito, todo es por un mérito. No es que ahora voy a conectarme con Dios y esperar que, ¿cuándo me va a llegar el cheque? No, eso no. Significa que todavía no estás conectado, todavía sigues esperando
las cosas materiales. Lo primero para ti es que todavía es la materia, el camino fácil. No, espiritualidad real, conexión real de Bekut es, si me da o no me da, le sirvo a Él. Cuando Él ve eso y ve que de verdad hay un cambio, de verdad estás limpio en tu corazón, dice, ahora sí lo voy a bendecir. ¡Pum! Te bendice a ti, te bendice a tus hijos, te bendice a tus nietos, te bendice por muchas generaciones. Como dice, bendeciré al pueblo de Israel por muchas generaciones. Será mi pueblo. Leolam Baed para siempre. Entonces, esa es la verdadera conexión, la verdadera espiritualidad. No busquemos atajos, no busquemos caminos fáciles, porque al final nos van a hacer bajar de esa escalera, como dice el refrán, y nos van a hacer transitar lo que nos corresponde. Como dice el rabino Nachman, lo que es para ti, a ti llegará. Lo que no es para ti, si llega, te lo van a quitar. Fíjate, porque no era para ti. No hiciste el trabajo, no hiciste el esfuerzo. Te conectas con la fuente de todo, vendrá bendición en abundancia. No sin a que no pasemos desafíos, vendrán desafíos, pero ahí te están probando porque te van a probar a ver si es verdad que estás conectado, a ver si es verdad que le sirve por los motivos correctos, como Job. ¿Por qué le sirve? Esa fue la acusación que hizo Satán, por interés, por su alma, por los lujos, por esto, por lo otro. Y Dios dice, yo tengo fe en mi siervo Job. Hashem dice en cada ser humano, yo tengo fe en mi siervo, en esta persona. Tengo fe en el ser humano. Ese es el verdadero enfoque de la verdadera espiritualidad, de la Kabbalah, de la conexión con Dios, de la santidad, de la purificación. Ese debe ser el motivo correcto. Vuelvo a decir, Tehilim, Kabbalah Masjid, también está. Materia, dinero, placeres también están. Pero no es el apegarme a eso, es apegarme a Dios. Cuando me pego a Kadosh Baruj Hu, cuando busco la verdadera espiritualidad, cuando trabajo en mí, cuando me transformo, me probarán y paso la prueba, llegará la bendición. Como probaron a Job, llegó la bendición. Como prueban a cada uno de nosotros. Porque es la misma, explican los sabios judíos, es lo mismo con cada ser humano. La historia de Job eso es el reflejo de cada ser humano. Entonces, si no, el objetivo es ese, llegar al nivel de Job. Sea que tenga o no tenga, seguiré alabando al Creador, seguiré alabando a Dios. Que a cada uno les bendiga mucho. Bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.